las etapas más sombrías para la sociedad argentina en general y para el movimiento obrero en particular, ¿no? Nosotros habíamos llegado el martes haciendo un esfuerzo de aceleración. Esto un compañero me dijo, y con razón, yo me había olvidado, apelando a la confianza de mi memoria, a un hecho fundamental que fue en el año 68 la creación de la CGT de los argentinos, ¿no? Es decir, que previa al Cordobazo y que tuvo su indudable trascendencia durante el gobierno de Onganía hasta 1970, que después, como vimos, las sucesivas luchas del movimiento obrero hicieron perder preeminencia, ¿no? Lo mismo el Congreso de la Falda, de Huerta Grande, pero digamos, en la CGT de los argentinos, con Raimundo Ongaro marcó un hito dentro de la historia del movimiento obrero, y yo cometí el error de olvidarlo el otro día y le pido disculpas. Ahora, en el año 76, algo que no se advertía, en realidad es un golpe distinto, que tiene objetivos tácticos a corto plazo, de fácil resolución, con una guerrilla desarticulada, sin posibilidades de tener una correlación de fuerza, aislada del pueblo, y un objetivo estratégico, que era imponer un modelo económico que genere una reestructuración de toda la sociedad argentina. Ese modelo económico, evidentemente, se va a dar a nivel global. Es una crisis de acumulación que tiene el capitalismo, es una crisis de reformulación que es este capitalismo, ¿no? Que en ese momento iba de la mano, esto se ve después, en ese momento era bastante difícil darse cuenta de eso, porque todos seguíamos pensando con una lógica keynesiana que si no hay salario, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay producción. Algo que nosotros veníamos de alguna manera dándolo por hecho desde las instituciones del Estado de Bienestar, desde la irrupción del peronismo en adelante. Bueno, pero acá evidentemente había un objetivo distinto, imponer un nuevo modelo de acumulación, generar un proceso de desindustrialización que posibilitase la desarticulación del movimiento obrero. Esto tenía también como objetivo provocar un disciplinamiento social, es decir, era muy difícil torcerle el brazo al movimiento obrero en las movilizaciones y ni que decir en las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? El mercado de trabajo todavía seguía siendo equilibrado, entonces esa reestructuración hacía necesario que ubique en un primer plano la idea del disciplinamiento social. Esto va a ser, por un lado, interviniendo en las organizaciones gremiales y sobre todo dentro del movimiento obrero apelando a la represión sobre los delegados de base. ¿Por qué? Porque eran los que estaban más cerca, los delegados de base, los delegados de fábrica, de todo ese proletariado y toda esa sociedad, de alguna manera, basada en esa lógica del pleno empleo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se va a imponer, que era el objetivo a través de los grandes grupos económicos, un modelo que tiene tres etapas. La primera etapa, algo vimos, que fue la primera apertura con Krieger-Bacena en el 66. Ahí se produce la desnacionalización de un montón de empresas. Los compañeros tucumanos estos lo padecieron con los cierres de ingenios, con una represión desmedida. La segunda etapa es en el 76, a través del famoso plan que anuncia Martínez de Oz el 2 de abril. Y la tercera etapa es en los 90. La idea del 76, ustedes fíjense que
una de las cosas que más preocupaba a los factores de poder, a los grupos económicos, era que la estructura social argentina tenía una característica distinta a la del resto de las sociedades latinoamericanas, que era una base, imaginemos un triángulo, ¿no? Como se grafica una estructura social, una base homogénea, precisamente por, como veíamos el otro día, esta idea de clase obrera madura, identidad política, lógica del pleno empleo, historia de lucha, y una cúpula heterogénea, que solamente se unía en un objetivo que era cuando daban el golpe de Estado, y después comenzaban sus luchas sectoriales, ¿no? Siempre eran los mismos actores, sectores de capital financiero, que nosotros conocemos perfectamente, en aquel momento eran Abra y Adeva, la Unión Industrial, la Sociedad Rural Argentina, con Inagro, y la cúpula, y acá hay que hacer la diferencia, ¿no? La jerarquía de la Iglesia Católica, del 55 en adelante. No los curas, la jerarquía de la Iglesia Católica, que es entonces la idea era generar una ecuación distinta, homogeneizar la cúpula y heterogeneizar la base. Entonces para ello es necesario instrumentar un plan económico que genere la apertura económica y acelere el proceso de desindustrialización. Esto hace que, por un lado, desaparezca la histórica combatividad de los obreros industriales, primero por el temor a la pérdida del empleo, pero sobre todo por el temor a la pérdida de la vida, ¿no? Porque ustedes van a ver que, como hemos visto, la historia del movimiento obrero es una historia de lucha permanente, perpetua, desde los anarquistas en adelante. Y de alguna manera, para denostar esa lucha, nos han hecho creer, y eso es lo que nosotros los más viejos tenemos que transmitir a los más jóvenes, ¿no? Que esto no fue así. Que no es que la vuelta a la democracia del 83 fue exclusivamente por la derrota de Malvinas. Atrás hay una lucha del movimiento obrero que empieza con las primeras huelgas de fábrica en el año 76, donde le aplican la ley 21.400, que era aquel que adhería al paro 6 años de cárcel y aquel que lo incitaba 10 años de cárcel. Eran condenas efectivas que se cumplían. Sumado a que muchas empresas tenían los mismos campos de detención adentro de la fábrica, ¿no? Y eran los gerentes y los directores de esas empresas quienes señalaban a qué compañeros tenían que secuestrar. Esto nosotros en el gremio bancario también lo vivimos. Sabíamos cómo desde distintos directorios marcaban a los delegados para que fuesen secuestrados, ¿no? Aquellos que afortunadamente volvieron, transmitían qué se les preguntaba en la tortura, en las sesiones, en los interrogatorios, y no cabía duda que esto venía de estos sectores de los diferentes bancos o de capital financiero. Y ustedes van a ver que en un primer momento, claro, es una sociedad que queda, y un movimiento obrero que queda paralizada. No se pensaba de ninguna manera que podía existir en Argentina una represión como la que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, lentamente comienza a gestarse algo que empieza en los 70 y se va a instaurar en los 90, que es desde el miedo hasta llegar a esta idea de lo que fue en los 90 el individualismo competitivo. Hay, entre el 76 y el 83, yo creo que hay distintos momentos que vale la pena rescatar. Fíjense que es muy difícil en 2 horas llegar del 76 al 83, ¿no? Entonces obviamente van a quedar cosas que no vamos a poder desarrollar. Pero una es estas huelgas que se dan en algunas fábricas en el año 76. Otra es las huelgas del año 77, que tienen mayor peso.
y otra porque ustedes van a ver que dentro de, a grandes rasgos, dentro del movimiento obrero, siempre coexistieron dos líneas. Una línea más dura, más combativa, y una línea más participacionista y dialoguista, ¿no? Después aparece una tercera, que es entreguista, que no es lo mismo que ser dialoguista. Va a haber un hito histórico que va a ser la conformación del grupo de los 25. Es decir, que van a ser 25 gremios que van a alargar la primera huelga general en el año 1979 con todo lo que esto significaba. La huelga, dadas las condiciones en que se produjo, tengan en cuenta en el medio la violación sistemática a los derechos humanos. Por primera vez el movimiento obrero adhiere, por suerte, a centrales internacionales de trabajadores, con lo cual esto posibilitó que muchos dirigentes salvasen su vida, ¿no? Por ejemplo, a la CLAP, a la Central Latinoamericana de Trabajadores, entonces a la CIOSU, que eran asociaciones a las que la CGT no adhería, ¿no? Entonces, la repercusión que iba teniendo la represión en el exterior era marcadamente significativa, sumado al tema de los movimientos de derechos humanos, ¿no? Que una cuestión que a veces hay dos cosas que uno me resulta difícil de entender, ¿no? ¿Por qué el peronismo no tomaba como una bandera el tema de los derechos humanos cuando fueron los que pusieron más muertos? Desde los bombardeos de junio del 55 en adelante, ¿no? Y otro es porque nunca tuvo una política universitaria, pero eso es harina de otro costal. Pero son dos hechos que llaman poderosamente la atención, ¿no? Esto, por supuesto, se revirtió a partir del 2003, pero me refiero, en aquel momento no era un tema. Empieza a hacerlo en el año 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y uno de los que firma la declaración de adhesión es Vittel y otro es Arminio Iglesias. Pero no era un tema que estaba, digamos, en los primeros renglones de la agenda. Entonces, esa huelga de 1979 marca un momento a través de esta comisión de los 25 que se había generado, se había formado años antes, y emerge la figura de un dirigente muy particular, con un carisma muy particular, que era una mezcla de misticismo con un porteñismo típico de un hincha de Huracán, ¿no? De Parque Patricios, que iba a ver al Globito, que le gustaba bailar el tango y lo hacía muy bien, y que era Saúl Ubaldini, ¿no? Un dirigente encomiable en ese momento, pero tenía esa forma que parecía a veces un sacerdote, ¿no? Y que tenía esas repentinaciones del tipo que tiene mucho estaño, ¿no? Mucha calle, cuando Alfonsín lo apura en uno de los 13 palos que le hace, diciéndole que era un mantequita que lloraba, y él le dice: llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. O cuando a Menem le canta el tango a Coafuerte, ¿no? Viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Una figura digna de destacarse, que emerge dentro del grupo de los 25 y que convoca, fíjense, una marcha a San Cayetano, pidiendo paz, pan y trabajo. Habremos sido 10.000 tipos, nos murieron a palo, ¿no? Porque nos esperaban, mira que está San Cayetano, nos esperaban en la General Paz, en los reservistas argentinos y cerca de la cancha de Vélez. O sea que no había escapatoria, o te pegaban en la barrera, o te pegaban en la General Paz, o te pegaban en la cancha de Vélez. Y juntar 10.000 personas un sábado a la mañana para ir a ver a San Cayetano era un hecho político, no era un hecho religioso. Y el otro hito que marca
la trayectoria de los 25, que después se va a convertir en la CGT Brasil, a diferencia de la CNT, que sería ese sector participacionista, que estaba el referente, o uno de los referentes más importantes, era Jorge Triaca, que Dios lo tenga en la gloria. Pero no era el único. Y convoca a una movilización a Plaza de Mayo, algo que recién decía que el año pasado comienza a ser visto como un punto fundamental en esta idea de recuperación de la democracia, que es la marcha del 30 de marzo del 82, que seguramente alguno de los que está acá, por una cuestión de edad, estuvo y recordará la manera como nos pegaron y la manera como en los carros de asalto ponían a los trabajadores que los empujaban con los pies para que pudiesen cerrar la puerta. Es decir, en un lugar donde entraban 200 había 400, ¿no? Y nos llevaban a la comisaría primera, segunda, cuarta, ¿no? Y por supuesto a toda la conducción de la CGT Brasil. Ahí ya, fíjense, pasa el gobierno de Videla, la represión va a amainar. ¿En qué sentido va a amainar? En los documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos aparece, vieron que desclasifican los documentos cada 25 años, no todos algunos, aparece que el plan sistemático de desaparición estaba cuidadosamente urdido. Uno no puede tener más de 400 centros clandestinos si no los tiene preparados, no puede hacer de la noche a la mañana. Y se le pide permiso a Estados Unidos y Kissinger dice, háganlo, pero háganlo rápido, este plan sistemático de desaparición. Esto está en los documentos desclasificados. Entonces ya, a partir del año 78, sobre todo después del Mundial, es cuando empieza la curva descendente. No es que no hay más desaparecidos, empieza la curva descendente. En el año 82, ahí se produce pasa en el medio una supuesta o intento de apertura política con diálogo político con el general Viola, que rápidamente es desestimado, y aparece un presidente de facto, que se creía que era el general Pato, porque era parecido, que era Galtieri, ¿no? Y se da una fuga para adelante que es la invasión a Malvinas. Algo en la que todos nos socializamos como un legítimo derecho, en el año 1833 que la Argentina reclama, y ahí punta el desconcierto, porque ¿cómo? Estas mismas personas que 3 días antes nos dieron a palos, ahora son nacionales y populares, son patriotas y quieren recuperar las Malvinas, pero tampoco si uno estaba en contra, quedaba bien posicionado políticamente, ¿no? Justo decirlo, uno de los pocos que vio ese escenario con claridad fue Raúl Alfonsín. El movimiento obrero adhiere con cierto, les diría, desconcierto, ¿no? Es decir, como que no se sabía bien qué hacer. Hay una movilización, algunos recordarán, a Plaza de Mayo, que invitaba toda la parte de la juventud y sobre todo de los trabajadores. Galtieri presta mucha atención, las Malvinas son argentinas, pero el pueblo es de Perú. Entonces había cuestiones que eran bastante confusas. Claro, el 10 de junio, cuando una cosa muy esquizofrénica, ¿no? Es decir, en el medio de la guerra había cine, había partidos de fútbol, paraban los partidos de fútbol, los referees, para dar los comunicados, había carrera de caballo, paraban las carreras en el hipódromo para pasar los comunicados, ¿no? Hasta los pibes que son los primeros de la guerra estaban peleando en el sur. Y el 10 de junio se produce la derrota, con lo cual es empujado esta salida para adelante, esta fuga para adelante, tiene que renunciar Galtieri. También hay movilizaciones
Plaza de Mayo, durísimamente reprimidas esa noche del 11 de junio. Y bueno, se anuncia la salida democrática. Y ahí aparece, dentro del movimiento obrero, tambi. Tres líneas claramente identificables. Una línea ortodoxa, estaría marcada por las 62 organizaciones que estaba conducida por Lorenzo Miguel. Una línea dura es la que viene de la CGT Brasil. Estaba Ligón, Pérez, García, bueno, Baldini. Y una línea participacionista, dialoguista, que estaba compuesta ya por bueno, en ese momento yo estaba medio perdido, que era Tacone. Tacone tuvo más importancia en el golpe del 66 que en ellos, ya era un hombre muy grande. Pero sí estaba, claro, de Luis y Fuentes, sí. Pero estaba Cavalieri, estaba Zanola, estaba Barrio Nuevo. Ahí va a salir después el grupo de lo que se denominó los gordos, ¿no? Un poquito más adelante. Es decir, estaba Lescano, por eso Lescano es el que ocupa el lugar de Tacone. Y se convoca elecciones. Y claro, hay una sociedad que está reestructurada. No es la sociedad del año 76. Es una sociedad reconvertida con el miedo, con un crecimiento del trabajo contractual, precario y marginario, como no había tenido antecedentes. Una sociedad donde el temor aparece como generalizado. Y hay las personas que leen más o menos ese escenario, el movimiento obrero con un tejido, les diría, muy deteriorado por la ausencia de esto que decíamos el martes, que el movimiento obrero, por ser delegado, es una carrera que comienza siendo delegado de base para llegar a ser delegado general, ir al Comité Central Confederal y después estar en la CGT. Entonces ahí es como que falta una generación. Y aparece ahí vuelve de nuevo el tema de los derechos humanos, ¿no? Aparece una figura como presidente dentro del justicialismo apoyada por la CGT, que es Ícaro Luder, que había estado en la firma del decreto del aniquilamiento, que había estado en el gobierno de Isabel Perón. Aparecen figuras que de algún modo para la sociedad civil estaban marcadamente desdibujadas, muchas de ellas del movimiento obrero, ¿no? Esa idea de esa frase de Casildo Herrera, yo me borro, sí, quedó marcada a fuego, ¿no? Y Alfonsín primerea y anuncia que hay un pacto sindical militar para que se dejen impunes los delitos de lesa humanidad y que la autoamnistía que había firmado Viñón antes de retirarse de la presidencia no sea cuestionada. Sectores del movimiento obrero indudablemente no tenían absolutamente nada que ver con ese pacto, pero algunos sectores creemos que sí. Esto, sumado a algunos candidatos que precisamente no gozaban de una muy buena imagen, genera el triunfo, la vuelta a la democracia, con una sociedad reestructurada y con grupos económicos absolutamente nuevos y con una hegemonía del capital financiero provocada por el endeudamiento externo. Piensen ustedes, porque esto se paga en salud, en educación, en calidad de vida, en salario. Cuando se produce el golpe del 24 de marzo del 76, la deuda externa era de 6.700 millones de dólares.
cuando asume Alfonsín es de 42.000 millones de dólares. Pues explíquela conceptualmente, ¿no? Es decir, que hay una deuda externa e indicadores económicos que hablan de una fuerte deuda interna, ¿no? Es decir, hay una regresión en salud, en educación, en previsión, en minoridad, en familia, que genera esta reestructuración difícilmente de recomponer, porque lo que entra en crisis ahí es la sociedad del trabajo. Es decir, ese modelo keynesiano que nosotros pensábamos que si no hay salario, no hay consumo, corrobora que el nuevo modelo de acumulación que se había instaurado hacía que había un tercio que hiperconsumía, un tercio que probablemente éramos nosotros. Estábamos ahí en la línea de flotación y un tercio que no importaba. El tercio que hiperconsumía le garantizaba la tasa de ganancia. Esta reestructuración del capitalismo hace que la crisis de la sociedad del trabajo, que no solamente se da en la Argentina, genera serias dificultades al movimiento obrero, porque el movimiento obrero, en última instancia, por mayor capacidad de negociación que tenga, la fuerza está en la amenaza de la medida de fuerza. Dada esta reestructuración, el que está trabajando tiene miedo de perder el trabajo. El que está fuera del mercado del trabajo está con trabajo contractual, precario, marginal, con lo cual hace muy difícil que articule intereses. No hay organizaciones intermedias que los puedan representar, si nos ubicamos en ese momento, año 83, año 84. Entonces, comienza, por un lado, un gobierno que asume políticamente con una fuerte legitimidad, pero económicamente hackeado por los organismos financieros internacionales y probablemente en un primer momento por no leer bien el escenario interno, en donde aquellos que se beneficiaron con la dictadura, que son esos grandes grupos económicos que comienzan a llamarse capitanes de la industria, hace que en una primera etapa donde se apostaba al mercado interno, que sería cuando Grispu es el ministro de Economía, dura menos que un chupetín en la puerta de un colegio, porque los acreedores internacionales no les interesaba el mercado externo, ¿no? Entonces, es cambiado por su ruido. Se impone el plan austral. A todo esto, la CGT convoca a través de la figura de Ubaldini, es el momento de probablemente esto que empezó en el grupo de los 25 sea durante el gobierno de Alfonsín el momento de mayor predicamento, de mayor carisma que alcanza Ubaldini, con los sucesivos paros generales que va realizando la CGT, que fueron 13. Esto va esmerilando la legitimidad política de Alfonsín. Hay diferentes, un error gravísimo que es intentar una ley de asociaciones profesionales nuevas y de normalización sindical, que fue la ley Mucci. Y bien asume, en vez de armar una suerte de frente de concertación, lo que hace es poner en la vereda del frente al movimiento obrero. Hay una movilización, la ley Mucci no sale, y ahí es donde se declara la guerra entre el movimiento obrero y la figura de Alfonsín. Pierde las elecciones en 1987. Dentro del movimiento obrero aparece el movimiento sindical de renovación peronista, el MSRP, que tiene bastante fuerza, tiene bastante predicamento, en donde el movimiento obrero, cuando es normalizado, está dividido en 3 tercios, 3 sectores, ¿no? Un sector que es el movimiento sindical de la renovación peronista, el sector ortodoxo, que estaría marcado por la Unión Obrera Metalúrgica y la 62 con Lorenzo Miguel, y ese sector que hacíamos referencia antes, que era el dialoguista participacionista. Cuando
llega un momento que el gobierno de Alfonsín prácticamente no maneja ninguna de las variables económicas, hackeado desde afuera por los acreedores internacionales y hackeado desde adentro por una nueva categoría. Esto surgía de las investigaciones. En ese momento yo trabajaba en la Universidad de Luján, ¿no? Y en las investigaciones lo que aparecía era una nueva categoría que se llamaban los nuevos pobres. Es decir, aquellos que fueron pauperizados por el modelo económico de la dictadura, que no se revierte. Fíjese que durante el gobierno de Alfonsín no hay paritarias. Es decir, con el plan austral hay aumentos trimestrales, ¿no? Pero no hay paritarias. Es decir, la ley 14250 no se mueve desde el año 75. Y ustedes saben bien que la paritaria no solamente es negociar salarios, es negociar condiciones de trabajo, es negociar todo lo que rodea al mundo del trabajo. Esta categoría de nuevos pobres, que serían obreros industriales desplazados del circuito productivo, jubilados jefes de hogar, que viven la pobreza de modo vergonzante. Es decir, en un intento de paliar las consecuencias socioeconómicas de la dictadura, Alfonsín larga, ustedes se acuerdan, el PAN, el Plan Alimentario Nacional, en donde, reunidas determinadas características, aquellos que no llegaban a esos ingresos podían obtener este beneficio, que era una caja de productos de primera necesidad bastante completa, ¿no? Y había mucha gente que lo que salía de las investigaciones, ¿no? Es que le correspondía, comían salteados, pero no la iban a buscar porque les daba vergüenza. ¿Por qué? Porque decían, yo fui un trabajador toda mi vida, que mantuve a mi familia, crié 3 hijos, y yo no necesito la limosna de nadie, y prefiero comer salteado a que me vean con esta idea de pobreza vergonzante, que es una categoría que en política social se usaba a principios del siglo XX. Es decir, fíjense cómo aparece, ¿no?, una sociedad total y absolutamente reestructurada. En ese contexto, el gobierno de la Unión Cívica Radical ya es como que tiene certificado de defunción. Perder en el año 87 las legislativas y la provincia de Buenos Aires, se impone esta suerte de movimiento de renovación. Pero para las elecciones del año 89 aparece un candidato prohijado por un movimiento sindical Menem presidente, ¿no?, el MSMP, que lo lideraba Luis Barrio Nuevo, que se enfrenta al candidato de la renovación, que era Antonio Cafiero. El radicalismo pone como candidato a Angeló, pero ya la suerte de política estaba echada. El movimiento obrero ahí toma una actitud dubitativa. Una parte apoya a Cafiero, otra parte, el MSMP, apoya a Menem y a Duarte, y una parte, lo que diríamos serían los ortodoxos, mantienen cierta cautela. Es decir, vamos a esperar a ver quién gane y ficha ganador, ¿no? Contra lo inesperado, esta figura que emulaba a una mezcla de Facundo Quiroga con el Chacho Peñalosa, una figura muy telúrica que recorrió todo el país de punta a punta, que tenía una sorprendente llegada con la gente. Gana la interna, ¿no?, y promete
en la campaña presidencial del año 89, en el marco de esta composición sindical, ¿no? Es decir, por un lado la renovación, la figura de Ubaldini acompañando la renovación, pero ya, en cierta manera, esa curva de crecimiento comienza a decaer, la figura de Ubaldini, también la preeminencia del grupo de los 25, la 62 siempre en el medio, y el movimiento sindical Menem presidente, que va avanzando, sobre todo a través de la figura de Barrio Nuevo y de Triaca. No exclusivamente, me refiero a los dos más relevantes porque después van a ser ministros. Con un gobierno radical totalmente, diría, desarticulado, sin posibilidades. Se producen las elecciones, en la campaña Menem promete una revolución productiva, promete una reactivación económica a partir del salariazo. Supuestamente esto tenía que ver con instaurar políticas neokeynesianas para que reactivase el mercado del trabajo, y nada de lo que dijo, como sabemos, lo cumplió, ¿no? Un mundo diferente, un mundo unipolar. Había caído el muro de Berlín, se había terminado la Guerra Fría, y aparece toda, es muy importante, ¿no?, esto de el papel que tienen los aparatos ideológicos. Esto que venía, la prédica que yo me refería el martes, el ratón de la rotonda, ¿no?, Neustadt, y el otro con el comunicado 25 del golpe del 66, Grondona, Mariano Grondona, que eran esa figura de Doña Rosa, ¿no? Doña Rosa es la estúpida con ruleros que no piensa, ¿no? Es un saco donde le meten ideas que por supuesto van a estar en su contra. Entonces aparece esto que venía predicando Alzogaray desde que fue ministro de Frondizi en el 59, que achicar el Estado es agrandar la nación, decía la dictadura. Aparece la necesidad de que haya una retirada del Estado y un avance del mercado para que el libre juego de la mano invisible regule la oferta y demanda de bienes. Aparece la idea de un Estado corrupto, gordo, fofo, que no tiene reflejos. Aparece la necesidad de la idea del eficientismo. Esta idea del eficientismo se remite o se empieza a plasmar desde Krieger-Bacén en adelante. Sigue con Martínez de Oz y termina en los 90, ¿no? Se plasma en la década del 90, en donde las empresas públicas tienen que privatizarse. Esta reconversión es que el gran capital dice nuestra tasa de ganancia es poca en relación al capital que tenemos invertido. Entonces queremos ubicarnos en aquellos espacios donde participa el Estado. Fíjense que, por ejemplo, la Argentina es el único país que regaló el petróleo cuando privatiza YPF a Repsol. Todavía hubo algunos que votaron en contra con la reestatización, sabiendo lo que fue Repsol. Y se privatizan todos los servicios por ineficientes, desde los teléfonos hasta un sistema que era, por supuesto, con problemas de financiamiento, porque al achicarse el mercado de trabajo, al haber mayor trabajo contractual, precario, marginal y en negro, disminuyen los aportes jubilatorios. Aún así, o con esa excusa,
de supuestamente romper esa solidaridad que significa el sistema de reparto. Se privatiza el sistema jubilatorio, aparece en las AFJP, ¿no? Se da, porque acá la idea es romper solidaridades, acá la idea es generar un individualismo competitivo, acá la idea es romper la ética del trabajo para pasar a la estética del consumo. Esto es algo cuidadosamente planificado y cuidadosamente urdido. Se llega hasta la idea de la libre elección en las obras sociales, es decir, que los trabajadores decidan qué obra social quieren. Entonces comienza una suerte de estado de guerra de naturaleza entre los diferentes sindicatos para robarse afiliados, ¿no? Quien estaba al frente de todo esto, que manejaba las obras sociales, era Barrio Nuevo. De esta manera es lo que se dice durante el primer gobierno, que del 92 en adelante aparece esta idea del plan de convertibilidad, en donde un peso vale $1 por decreto, ¿no? Y mucha gente lo creía, mucha gente festejaba, ahora podemos viajar, ¿no? Por supuesto, esto va acompañado con una desinversión en salud, con una desinversión en educación, obviamente en familia, obviamente en revisión. Es decir que se va dando toda una reconversión en muy poco tiempo, que lo que se desinvierte en estos sectores, inexorablemente, no hace falta ser muy lúcido, esto tiene un costo para las generaciones futuras. El costo va a ser una menor calidad educativa, el costo va a ser mayor inseguridad, ¿no? Entonces aparece el fenómeno de los barrios cerrados, ¿no? Que serían como torres de marfil. A todo esto, con un movimiento obrero que, hablábamos con Oscar recién, dada la ola que se va dando en el mundo, era bastante difícil posicionarse de una manera distinta. Aparece algo muy importante, en el año 91, después se conforma en el año 94 como la CTA, una línea gremial distinta, y también el MTA, que en el año 94 conforman los gremios del transporte, fundamentalmente camioneros con Moyano y la UTA con Palacios, que van a ser contestatarios a toda esta política menemista. Pero cuando se da la política de privatización, por ejemplo, que nosotros decíamos que se estaban vendiendo las joyas de la abuela, que por eso no había superávit fiscal, y se hizo una movilización al Congreso, cuando se votaban todas estas leyes, yo calculo que al menos de 20 y con toda la fuerza, ¿no? Éramos denostados como nostálgicos del 40, ¿no? Si nosotros éramos nostálgicos del 40 porque nos oponíamos a esta oleada de privatización, ¿no? En donde muchos, dolorosamente, esto hay que decirlo, ¿no? Muchos dirigentes gremiales que para nosotros fueron ejemplos en los 70 participaron. Pero yo me acuerdo de haber ido a un encuentro latinoamericano de escritores, sería en el año 91, en el Palais de Glass, y ahí quedé sorprendido del magnetismo que irradiaba a Menem. Nunca fue lindo, ni antes de la avispa ni después. Nunca fue alto. Ya usaba patillas, no lo peinaba tonicoso, parecía sacado de una película de Tarantino, pero traje a medida, brilloso, corbata de seda. El magnetismo que generaba este hombre era absolutamente sorprendente. Cuando entra al Palais de Glass, va acompañado de un dirigente que para nosotros en su momento había sido también un referente de la Unión Ferroviaria, que era Pedraza. Y cuando lo veo entrar a Pedraza con un traje a medida, dije, chao, perdimos para todo el campeonato.
Ya no es el Pedraza que nosotros conocimos, ¿no? Bueno, efectivamente, lamentablemente, ¿no? Esto fue así, sino que lo diga Mariano Ferreira, no lo puedo decir, pero la familia de Mariano Ferreira lo que significó este tipo del sindicato. Es decir, que en el caso de la CTA y en el caso del MTA, ya en el año 94 hay una acción sindical que va en contra de este sentido de la política benemérita. Se firma el Pacto de Olivos, ya sabemos cómo fue, es muy ilustrativo que el movimiento obrero quedó afuera del Pacto de Olivos. El movimiento obrero no participó del Pacto de Olivos, no fue convocado a esa asamblea constituyente donde se reforma la Constitución, se crea el Consejo de la Magistratura, el tercer senador y se posibilita la reelección. Los que participaron fueron los diputados que eran de extracción gremial, pero el movimiento obrero no fue convocado a el Pacto de Olivos y el Frente Grande ya se había constituido con una figura que tenía un discurso seductor, que era el Chacho Álvarez, con un grupo de diputados que era el grupo de los 8, que también de alguna manera iban cuestionando la corrupción del accionar. Algunos, ¿no? Nos parecía que estos movimientos eran más como intentos que yo los defino como de la izquierda portuaria, ¿no? Como en su momento fue un partido intransigente, ¿no? Sí, pero que no llegan a plasmarse. Pero bueno, dentro de lo que había era lo que uno decía, por ahí es lo menos malo esto. Y claro, ya el segundo gobierno de Menem ya no tiene la legitimidad del primero. Se va haciendo pública determinados niveles de corrupción del gobierno. La complicidad con la justicia, la idea de la servilleta de los jueces, la testa rosa, la Ferrari, que no quería devolver, ¿no? El auto es mío, no lo devuelve, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son tan ilustrativas, sobre todo para los sectores medios, y un avance de, sobre todo, de estos actores como el MTA, muy importante en este momento la figura de Moyano, ¿no? Como contestataria a todo lo que significó el menemismo. Sobre todo por tener dos gremios centrales, que es el gremio de transporte, ¿no? Le hacen dos paros generales, Menem le contesta con un proyecto de ley de flexibilización laboral, ¿no? Porque ustedes van a ver que la flexibilización laboral, que supone la polivalencia, que supone la no administración de uno de sus propias vacaciones, por ejemplo, que supone el no pago de horas extras, que supone, bueno, como consecuencia de esto, la extensión de la jornada de labor. Es un intento que viene de la época de Martínez de Oz. Martínez de Oz quería que los bancos trabajasen los sábados y lo aprobó. Cuando los banqueros se dieron cuenta que era más costoso abrir el banco que las operaciones que podían realizar, no se efectivizó, pero la ley salió. Y donde sí se aplicó es en el supermercadismo, por ejemplo. Por eso ustedes van a ver los supermercados abiertos sábados y domingos, porque forma parte, en aquel momento, de esta flexibilización laboral, ¿no? Y no es que después le pagaban doble el supuesto feriado trabajado o lo compensaban por 2 días. Esto era tal cual se había establecido. Pero esa flexibilización era de hecho. Con un mercado de trabajo deprimido, la flexibilización de hecho hacía que uno
lamentablemente, como trabajador, aceptase estas ignominiosas condiciones que disponía la patronal. Pero otra cosa era ya que estableciese la flexibilización de derechos. Entonces, a los pares de la CTA, del MTA, porque eran en algunos casos con movilización a Plaza de Mayo, ¿no? Menem le contesta con la ley de flexibilización laboral, ¿no? En ese momento se aprueban algunos artículos de flexibilización, es decir, esto después le va a corresponder al estadista de la Rúa, ¿no? Menem tiene bastante y ya de alguna manera lo que sería la posibilidad de la continuidad de Cavallo en el gobierno es cuestionada. Entonces Menem, diciendo como que él es el que lleva el timón, en realidad el timón lo tiene el establishment, los grandes grupos económicos concentrados, ¿no? Hace que Cavallo sea removido, que era presidente del Banco Central, que era Roque Fernández, asume el Ministerio de Economía. La economía no cambia el rumbo económico. Entonces, esto es presentado como un elemento de gran fortaleza política. Fíjense que en todo esto seguimos sin paritarias, seguimos con las mismas condiciones de trabajo. Ustedes saben que la dictadura modifica la ley de asociaciones profesionales, la modifica. La ley tenía 300 artículos, la modifica y le cambia o le borra 125 artículos. Y uno de los que había armado esa ley de asociaciones profesionales era un abogado de Mar del Plata que se llamaba Centeno, que es uno de los que desaparece en la noche de las corbatas, ¿no? Es decir, que el sistema laboral, jurídicamente, el sistema sindical, jurídicamente, seguía bajo la égida de estas leyes que venían de la época de la dictadura. Fíjense, crecimiento del trabajo contractual, precario, marginal, crecimiento del endeudamiento, se habían acabado las cosas de la abuela. La Argentina empieza a caer el PBI desde el año 96 por el efecto tequila. Jubilaciones, en este caso privatizadas, achicamiento de las empresas públicas, decenas y decenas de empleados públicos despedidos, privatización del sistema ferroviario con la complicidad de algunos dirigentes, ¿no? Con aquel famoso ramal que pana, ramal que cierra, en aras de que se iba a brindar un mejor servicio. Así se llega a las elecciones del 99, en donde se produce una alianza entre el Prepaso, sobre todo a través del Frente Grande, y la Unión Cívica Radical. Obviamente van a una interna, el aparato radical que tiene todo, digamos, su partido nacional, histórico, centenario, hace que obviamente una interna la gane con la punta abajo del brazo, porque es imposible que el Paso pasase más allá de la General Paz a lo sumo en el Vidal Cordón, ¿no? Que asume la presidencia de la Rúa. Sigue el plan de convertibilidad y acá aparece algo que es central en el caso del gobierno de la Rúa. Primero, un claro ejemplo de una persona que se prepara para ser presidente toda la vida y tiene menos carisma, personalidad, capacidad y luces que un novicio de franja morada. No olviden que de la Rúa gana la elección al peronismo en el 73 en la capital. El peronismo presenta un candidato que Perón se enojó, que decía que era piantabondo, ¿no? Que era Sánchez Orondo.
la verdad era Piancaboto. Pero de la Rúa le gana. Ya era abogado de Bunquibor, 33 años, un abogado brillante, muy buena prensa, y llega a la presidencia con Chacho Álvarez. Chacho Álvarez como vicepresidente. Esta a ciertos sectores le daba cierta, les diría, como cierta seguridad. Pero la Argentina sigue en recesión, esa que había comenzado en el año 96. No, el achicamiento del consumo. Está aumentando. Está aumentando. Acá, bueno, gracias al convenio que firmaron. Ustedes saben, hago hoy estaba hablando con un dirigente del INCASUR, que sería un instituto de capacitación sindical, que vendría a ser como un emprendimiento de la vieja clase, la latinoamericana de trabajadores, que tiene ahí la caja al verde. Y me decía que el convenio que firmaron los bancarios está siendo estudiado en toda Latinoamérica. Es decir, es un convenio que es un ejemplo, primero en cuanto a lo que fue la estrategia de negociación, y después por haber obtenido esta idea de la participación en las actividades, ¿no? Es decir que, porque es lo que yo les decía antes, cuando se anulan las paritarias, no es que solamente se fija el aumento por decreto, sino que se fijan otra serie de cosas, pautas de ascenso, concursos, etc., ¿no? Es decir que yo creo que lo que logró el gremio comparado con lo que teníamos nosotros en el 75, hay que tener tranquilo, desde de un avance insospechado, porque nada menos que contra el capital financiero. Ganaron plata como nunca, pero estos son voraces como los fenicios. Siguen ganando. Bueno, eso te voy a dar porque ganamos más, ¿no? Así que quería destacar eso porque esto me pasó. Estaba en la UBA, un compañero que trabaja en el caso me decía eso. Fíjense que nosotros, los docentes universitarios, recién hace un mes tenemos convenio colectivo. Y por las universidades nacionales. Y el sindicato tiene que ir a cada universidad y de cada universidad, cada facultad, a explicar el convenio. Una cosa, claro, porque nunca estuvo regulada la actividad, nunca estuvieron regulados los concursos por el sindicato, ¿no? Nunca estuvo nada más que regulada lo que sería la antigüedad, pero después no existía un convenio en cuanto a la capacitación, la formación, el tipo de enfermedad laboral que se puede llegar a tener. Es la primera vez, ¿sí?, que en eso hay un avance, pero me llamó la atención esto que me decía este compañero, de que es estudiado y es del INCASUR, o sea que de alguna manera circula dentro de Latinoamérica con diferentes organizaciones gremiales, el convenio que ustedes lograron firmar. Así que los felicito. Bueno, estábamos en el gobierno de Delante, ¿no? El consumo, yendo a indudablemente no es un dato menor, estaba entre los más bajos, porque aparecen las primeras y novedosas manifestaciones piqueteras, tienen un estilo
de protesta que no existía. En el año 96 aparece Utracó. Protestas que son, y en Casa Winfield, protestas que son salvajemente reprimidas por la gendarmería. Pero claro, esta forma de protesta después se traslada a General Mosconi, pero fíjense, alguien que se presentaba como un adalid de la democracia, como era la Rúa, a la semana de asumir, se produce el corte del puente entre Corrientes y Resistencia. El saldo lo manda a desalojar por la gendarmería. El saldo son 2 muertos, ¿no? Es decir, el tipo asume y a los 10 días tiene 2 muertos. El tipo se va 2 años después, y se va con 39. Y el grado de impunidad es asombroso. Esto todos ustedes lo vieron, todos ustedes lo vivieron, lo que fue cómo desemboca esto en el 19 y 20 de diciembre del 2001. Aparece primero la idea de seguir aferrado a la convertibilidad por necesidad de los acreedores externos. En segundo lugar, aparece la figura del jefe de gabinete que intenta a través de soborno, de lo que se conoció como la tarjeta Banenco, imponer de derecho la flexibilización laboral. Porque la prédica, ¿cuál era? Que el costo laboral argentino era muy alto y que la Argentina no era competitiva porque los salarios que se pagaban eran muy altos, ¿no? Los estudios econométricos marcaban que la incidencia del salario en los costos no superaba el 3%. O sea, fíjense las anomalías que generaba, ¿no?, el trabajo, ya sea en el sector servicios como en el sector industrial. Lo que pasa es que la idea de la flexibilización laboral apunta también como mecanismo de disciplinamiento social, ¿no?, demora esta pérdida de trabajo. Esto es denunciado en donde salpica a tanto a senadores del justicialismo como a senadores radicales. Esto lo denuncia Cafiero, que lo escuchó, sale Moyano, cada vez va teniendo un mayor predicamento, la figura de Moyano desde la CGT, desde el MPA y desde la CGT. Renuncia a raíz de esto el vicepresidente Chacho Álvarez. Esto le genera una herida política muy fuerte al gobierno de la Rúa. Se mantiene con esta lógica de esta política, les diría, represiva. Hay nuevos piquetes. En esos nuevos piquetes muere, fíjense cómo esto es como que se va repitiendo. Estábamos en la renuncia de Chacho Álvarez, producto de esta indudablemente corroborada coimas de lo que sería la ley de flexibilización laboral a través de la Banenco, de esto que escuchó Cafiero. Ahí quedan, yo me acuerdo, estaba Lacino, estaba Zenú, eran 2 de los senadores que estaban. ¿Quién? Cantarero, ese que lleva la valija, ¿no? Eran 4 los más implicados. Esto, bueno, de alguna manera, a un gobierno ya totalmente debilitado lo hiere. Y lo que yo les estaba comentando era cómo aparecen determinadas figuras que van a resultar emblemáticas, que es que en uno de los piquetes que se realizan y que son reprimidos
siempre con balas de plomo, muere Aníbal Berón, ¿no? Esto va a dar lugar a que después se forme la agrupación Aníbal Berón, de la que vamos a ver en un ratito. Formaban parte Costés y Santillán, que son los que mueren asesinados en lo que se conoce como la masacre de Avellaneda en junio del 2002, claro, junio del 2002, y que Clarín tituló "La crisis causó dos nuevas muertes", porque los había matado era Planchioni, que era el comisario de la comisaría primera de Avellaneda. ¿Esto por qué? Es decir, que porque acá, fíjense, uno va salteando cómo se van formando determinados emporios. Uno tiene que remitirse al año 77, cuando Clarín, La Nación y La Razón se apropian del papel prensa, tienen el monopolio del papel. Como esto que antes era un simple periódico que siempre apostó a ganador desde su fundación como noble, de qué manera ya los negocios se van a bifurcar a partir de tener el monopolio del papel, y cómo van ahogando a potenciales competidores, como en aquel momento podía ser Crónica, porque Crónica le vendía el papel mucho más caro, evidentemente va a perder el mercado. Entonces se divide el mercado de la prensa en un mercado oligopólico, Clarín y La Nación. El resto corre muy de atrás, ¿no? Y después se entra en el negocio de los medios, entonces van formando un monopolio informativo, se constituye y se convierte en un auténtico factor de poder, ¿no? A partir de eso, es decir, esto de los puntos que Escribano le da a Kirchner cuando gana en el 2003 y que editorializa que los argentinos eligieron un gobierno que va a durar un año, directamente está hablando a las claras de cuál era el proyecto de ellos y cuál era su poder económico. Esto no nace de la noche a la mañana. Si bien La Nación siempre es un factor de poder, lo que le posibilita convertirse en un mercado oligopólico es la apropiación de papel prensa, ¿no? Que ya sabemos de qué manera se obtuvo, y la complicidad, porque esto es imposible si no hay una complicidad del poder judicial. Es imposible, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los trabajadores de Clarín no pueden elegir una gremial interna. ¿Cómo los trabajadores de Canal 13 no pueden elegir una gremial interna? Y todos los que fueron gremial interna fueron despedidos. Esto es lo que denuncia Pablo Yondo, ¿no? De la presión patronal que les impide sindicalizarse. Es decir, fíjense de qué manera se van formando esto que nosotros decíamos antes, capitanes de la industria, como simbólicamente, capitanes de la industria era Macri, capitanes de la industria era Perón, Paolo Roca ya venía de antes con Techín, pero digamos que se conforma y se estructura mejor durante la dictadura. Pero el papel que van a tener los medios como legitimador del plan de convertibilidad en adelante, y cómo van a tener incidencia para licuar los pasivos con la salida de la convertibilidad, es asombroso, ¿no? Y cómo esto, claro, como ellos son dueños de los medios, como esto está silenciado. Por eso uno advierte ahora cómo hay candidatos que están blindados, ¿no? Es decir, están blindados porque si los hacen hablar, uno escucha miembro. Cuando el miembro trata de aclarar, oscurece, ¿no? Es decir, en cuanto a las contrataciones. Bueno, esto evidentemente, fíjense cómo se va dando desde la convertibilidad en adelante de una manera clara y sistemática. Ya a partir de la represión que se genera y que provoca la muerte de Aníbal Berón, la presión de los acreedores externos aparece como un supuesto y nuevo salvador Cavallo. Es decir, se recicló por tercera vez. Sí,
trae Chacho Álvarez, sin duda. ¿Sí? Cavallo fue vicepresidente del Banco Central cuando estatiza la deuda externa privada. Es decir, que viene de la época de los Chicago Boys. Viene de ahí. Compra la diputación con la Fundación Mediterránea en Córdoba. Compra la Cancillería, por supuesto, esto después se lo favorece, no es que lo saca de su bolsillo. Y reaparece, fíjense, el tipo que a los investigadores del CONICET, en este caso a una investigadora, la mandó a lavar los platos. ¿No? Fíjense la diferencia. Ahora los investigadores del CONICET pueden vivir de la investigación. La Argentina tiene un satélite, un dato menor, ¿no? Este tipo mandó a Susana Torrado a lavar los platos. Aparece como El Salvador con el blindaje y el megacanje. Un negocio fenomenal, pero fenomenal para los sectores financieros, ¿no? Claro, esto no fue suficiente para paliar la crisis, porque la crisis tenía que ver con un modelo productivo y tenía que ver con una estructura que se había configurado en sus inicios en el 76, que termina cerrando en los 90 con esa legitimidad que había obtenido Menem, pero ya la Argentina seguía por quinto año consecutivo en recesión desde el efecto tequila en adelante, y la idea de el corralito, la idea de que había que, fíjense, ¿no?, reducir en un 13% el salario de los empleados públicos y de los jubilados. Esos jubilados que fueron una de las resistencias más importantes junto con la Carpa Blanca que tuvo Menem, que se juntaban todos los miércoles, que ganaban 150 pesos, y a mí me preguntaban en la facultad, ¿y qué va a pasar con los jubilados? Le digo, es muy simple. La protesta va a terminar cuando los jubilados se mueran por una cuestión etaria. Y en esas protestas había viejos delegados bancarios, estaba Imiscos ahí, con Norma Plata, ¿no? Imiscos era un viejo delegado del Partido Comunista que fue delegado del Banco de Italia, ¿no? Y el veterano, ya muy veterano, seguía, ¿no?, en la lucha todos los miércoles en la Plaza Congreso, pidiendo que incrementen el haber mínimo. Y una funcionaria de la Rúa que se mimetizó de todas las maneras posibles. En este caso era ministro de Trabajo, y señaló que era una medida muy valiente bajarle el 13% a los jubilados, ¿no? Es decir, estuvo en la Juventud Peronista, yo la conocí en los 70, aliada de Galimberti. En el año 84 estaba en Intransigencia y Movilización con Pablito Unamuno, el hijo de Miguel, ¿no? Va girando al menemismo, es una de las impulsoras de la Ley de Educación Superior. Va a la Alianza como ministra de Trabajo, está con el partido del Caballo, va con la paciente ambulatoria, vidente, Lilita Carrillo, no sé cómo la llaman, ¿no? Termina al lado de Macri. Es decir, yo creo que ya no, si uno hace el abanico, se cae de la mesa, no queda lugar, ¿no? No queda lugar a algo que no se puede corroborar, a determinadas sospechas, ¿no? Es decir, esta idea
que no tenemos que perder de vista, ¿no? Que señala este señor Sharp, uno dice, debe ser buen tipo, porque es el que dirige la Fundación Einstein. Es el tipo que tiene la Fundación Einstein, debe ser una buena persona. Que es el ideólogo de los golpes blancos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, búsquenlo porque está informatizado, está en la red. Gene Sharp, golpes blancos, está de qué manera se desestabilizan gobiernos democráticos y tiene 7 pasos. Y ustedes van viendo, por ejemplo, los pasos que hicieron a Zelaya en Honduras, que tuvieron éxito, lo que le quisieron hacer a Correa, lo que quisieron hacer a Chávez, lo que quisieron hacer con la 125 acá, con los cacerolazos, ¿no? Lo que les anima ahora en Brasil, son los pasos que va marcando Sharp. Y investigaciones, porque esto lo pusieron a prueba en Egipto, investigaciones posteriores corroboraron que todas estas fundaciones, con nombres altruistas, benéficos, remiten a una embajada. Y esa embajada remite a una central de inteligencia. O sea que no cabe ninguna duda de que este es un plan mordido, no por el blanco que tomó solo el presidente de Estados Unidos, sino particularmente por los factores de poder dentro de Estados Unidos, que son los que de alguna manera llevan las riendas del mundo. Entonces, fíjense, mega blindaje, mega cambio, disminución del salario de los trabajadores públicos y de los jubilados en un 13%. Carpa blanca. Se levanta la carpa blanca, pero le bajan el salario a los docentes. Esto y disminuyeron el consumo. Esto corralito, esto indudablemente desemboca en un estallido, que son los estallidos del 19 y 20 de diciembre. En ese estallido del 19 y 20 de diciembre, la respuesta del Ejecutivo, ¿cuál es? Estado de sitio, represión. Represión con balas de plomo. Represión que se da en distintos centros urbanos del país y que en 2 días generó 33 muertos. Más los heridos, quedaron 39. Si contamos estos 39 con los 2 y con Perón, tenemos que el gobierno de la Alianza se llevó más de 40 muertos, ¿no? Claro, era un país en llamas, que se vayan todos, que no quede uno solo, una deslegitimación total y absoluta de la política. En 2 días 5 presidentes. No se comprendía. Uno que dice que depositó dólares se llevará dólares, al final no se llevó dólares, porque esa fabulosa devaluación lo que hizo fue licuar los pasivos de los grandes grupos económicos. Los más perjudicados en las devaluaciones siempre son los salariales. Y llega a la presidencia por primera vez, esperemos que no sea la última, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es dual, pero claro, llega a 3 bandas, llega elegido por el Senado, no por el voto popular, por el voto directo. Las estadísticas marcan nuevas modalidades. Aparece algo que era impensado en la sociedad argentina, que son los que nosotros se denominan los cartoneros, ¿no? Buenos Aires, en el 2002, había aproximadamente 10.200 cartoneros en la ciudad. En el conurbano había 62.000. ¿No? Aparece una modalidad absolutamente nueva,
también, que es el de las fábricas recuperadas. Es decir, trabajadores que ocupan las fábricas tratando de mantener su fuente de trabajo, administrándolas a forma de cooperativo, de cogestión, algo que era también absolutamente nuevo. Los indicadores económicos sociales marcaban, en el año 2002, que casi el 52% que casi el 52% tenía NBI, es decir, necesidades básicas insatisfechas, ¿no? A esto aparece una respuesta por parte del gobierno, que son el plan Gemas y Jefes, ¿no? Fíjense que acá se hace muy difícil hablar del movimiento obrero como nosotros lo entendemos, el movimiento obrero tradicional, sindicalizado, con un trabajo formal. Acá estamos hablando de desesperados que están luchando por la supervivencia y que les resulta sumamente difícil articular intereses, sumamente difícil articular objetivos. Aparece este fenómeno de las fábricas recuperadas como un primer paso para conseguir estos objetivos. Como les dije antes, la presión social va siendo muy fuerte. Lo ilegítimo de la política es lo que prevalece. Y desemboca en este movimiento de piqueteros y desocupados, que era Aníbal Berón. A mí, fíjense, en la Universidad de La Plata me piden si doy una charla a la Aníbal Berón. En Florencio Varela, que era el lugar donde era más fuerte, en una repartición que tenía la universidad, que era la vieja IPF, ¿no? Que era en la calle Calchaquí, que le dio una charla a ellos sobre el Estado. Les gustó mucho y me pidieron si les daba otra, pero que ellos querían ir a la universidad. Entonces, a la facultad. Esto fue una semana antes de la masacre de Avellaneda, lo de Costequi y Santillán. La historia, las historias, una jornada larga, las historias que contaba esta gente de sus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, porque a veces no se tiene magnitud esto, ¿no? Había una familia, un matrimonio, que preguntaba mucho en la primera fila. Y me convidaban más. Y yo les calculaba, eran 45 años. Me dice el coordinador, ¿vos cuántos años le das a esta gente? Y le da 45, ¿qué tal? Dice, no, tiene 28 y 32. Pero está jodiendo, tiene 28 y 32. Y están así porque hace 15 días se les murió un bebé, se les murió de hambre, desnutrido, se enfermó, sin defensa se murió. Y no tenían plata ni para el velatorio. Entonces hay uno que es carpintero que con cajones de fruta hizo el pequeño féretro para llevar a la criatura. Ese era el contexto que se vivía en el año 2002 en Florencio Varela, ¿no? Este era el contexto de estos dos chicos, Costequi y Santillán, de alguna manera militaban. Yo, que no era del palo de ellos, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Pero esto formaba parte del campo popular, indudablemente. Lo que pasa en junio del 2002, con esta represión, cuando van a cortar el puente Crudelón, era la práctica, ¿no? Acuérdense cómo eran los conflictos en aquel momento, ¿no? Conflictos docentes, conflictos docentes universitarios, que a nadie le importaba, eran conflictos sin respuesta, ¿no? Eran paros por tiempo indeterminado, descontaban por planilla. Esto desemboca que Duarte tiene que acelerar la entrega del gobierno, la convocatoria a elecciones, se vota en abril del 2003 y ahí es donde con un porcentaje de desocupación registrado, porque con el tema de la desocupación hay que tener cuidado, porque como
se mide la desocupación. El que no busca trabajo no sale, ¿no? Entonces, en aquel momento, ir a buscar trabajo era muy caro. Si la gente no tenía prácticamente ni para comer, no tenía para ir en colectivo. Entonces, era mayor que lo que sale en las estadísticas, era el 25%, 25,1% de desocupación en el año 2003, ¿no? Entonces, llega la presidencia con el 22% de los votos. Fíjense, había más desocupados que votos, ¿no? Néstor Kirchner, que ahí aparece o comienza otra historia, ¿no? Es decir, yo creo aparece la recuperación de la política, aparece la recuperación del Estado, y yo creo que lo más valioso, lo más importante, y es lo que a uno le hace abrigar siempre esperanza en este largo camino de las utopías, es la irrupción de la juventud, ¿no? Porque si nosotros no creyésemos que la política en el más amplio sentido de la palabra, la política partidaria, la política sindical, la política universitaria, ¿no? Si la política no es el camino para modificar una realidad que nosotros avisoramos injusta y por la cual seguimos peleando, y estamos sonados porque lo que quieren es que no se participe en política, que se deslegitimen, lo que quieren es la no política, que la política sea un círculo cerrado, y por más que sabemos que hay políticos que no están a la altura de las circunstancias y que podrían administrar baños públicos y les daría pérdida, no queda otro camino que el de la política. Entonces, un poco, yo creo que la historia del movimiento obrero, desde la conformación de la sociedad tipográfica bonaerense, allá por el año 1857, lo que significó la llegada de los anarquistas, ¿no? Que marcaron a sangre y fuego el movimiento obrero. Fíjense, las facturas tienen nombres anarquistas. Cuando uno va a comprar Miguelito, es un nombre que le puso el sindicato panadero. Cuando uno va a comprar bolas de fraile, es un nombre que le puso el sindicato anarquista de panadero. Cuando uno va a comprar cañoncitos, son los nombres que le pusieron a la partida los anarquistas. Es decir, que tienen una impronta fundamental. Y después esta que yo les decía, este sindicalismo que quedó como reformista, pero es una corriente, la sindicalista esta en la que abreva el bandolismo de golpear y negociar, que es una estrategia, ¿no? Es decir, golpeo, negocio, porque es la manera de presionar y así voy avanzando, ¿de acuerdo? Y midiendo las distintas correlaciones de fuerza. Después lo que significó el tema de los derechos vinculados, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, que significó el peronismo, ¿no? Esa racionalidad que yo les decía que se trató de borrar donde hay una necesidad y un derecho que no se ejerce. Ese intento desesperado de desperonizar a la clase obrera, y cómo se buscaba caminos, esto que yo les decía, varios compañeros preguntaban cómo era esto del tango fumando espero. El tango fumando espero tiene que ver con la resistencia, es decir, en momentos en donde el peronismo era perseguido, en el año 55, 56, dos peronistas se identificaban sin conocerse, si silbaban el tango fumando espero, porque era esperar el avión negro, el mito de que Perón iba a volver con un avión negro, o llevar en la solapa una florcita no me olvides, porque no me olvides era lo que se ponía cuando iban escondiendo el cadáver de Eva Perón hasta que lo sacan a Italia. O esto que contaba Jorge Rulli y Cacho Escadri, Vallesi, Rearte, Vallesi todavía no, era mucho, de armar el grupo Maipú, el grupo Esmeralda era, no era Esmeralda que en Corrientes y Esmeralda o por Florida iban a las carteleras de los diarios, que era el estilo de la época, y uno hacía el peronista y el otro el antiperonista, hasta que uno se metía y de acuerdo a cómo
terminaba, cobraba o no y salían corriendo. Era algo que estaba en ciernes, algo incipiente, como una búsqueda de generar derechos. Y todas esas luchas que nosotros vimos, que se empiezan a dar desde el año 76, porque ustedes habrán escuchado pero infinidad de veces que nosotros volvimos a la democracia porque los militares perdieron en Malvinas. Nosotros volvimos a la democracia por el movimiento obrero. Nosotros volvimos a la democracia por la sociedad civil que se movilizó independientemente, porque si desde el año 76 en ese contexto hubo huelgas sectoriales, en el 79 se hace la primera huelga general, en el 82 se convoca a Plaza de Mayo que nos huelen a palos. Evidentemente era una sociedad que estaba resistiendo, ¿no? Porque a veces hacen esa comparación, ¿no? Como que los chilenos son más combativos. Los hermanos chilenos tendrán su grado de combatividad, pero siguen teniendo el sistema de educación superior que tienen, que no se asimila al nuestro ni lo más. Entonces son historias totalmente diferentes. Y después vemos cómo en este camino de las luchas, donde se fue haciendo difícil, sobre todo cuando el neoliberalismo se impone en el mundo y uno piensa que va claudicando y perdiendo derechos, siempre el movimiento obrero emerge de las cenizas con más fuerza con las que intentó ser aniquilado. Es por eso, no les quepa ninguna duda, que ustedes tienen el convenio que tienen. Porque yo comparo cuando era delegado de base en el año 74, en el año 75, la potencialidad que teníamos, que era mucha, no llega al 20% de la que tienen ustedes ahora. El contexto político es otro, pero la posibilidad de haber firmado nada menos que contra el sector financiero el convenio colectivo, que está siendo tomado como modelo, que está siendo estudiado minuciosamente por otras centrales de trabajadores de distintos países latinoamericanos, no hace más que yo cierre esta charla felicitándolos una vez más y agradeciéndoles la posibilidad de haber compartido este espacio. Muchas gracias.